Polígrafo de la Estrella de Panamá. Bienvenidos, gracias por estar en el Polígrafo de la Estrella de Panamá. Con muchísimo gusto les saludo, como cada oportunidad, Adelita Coriat. Hoy vamos a conversar con el gerente del transporte, el gerente general de transporte masivo en Panamá, o sea, de Mi Bus. El nombre es Luis Campana y él está con nosotros, es ingeniero, tiene muchos años de experiencia en el ramo y vamos a conversar con él acerca de qué está pasando con la flota de los buses. Vamos a tratar de entender el problema. Gracias por estar con nosotros, don Luis. Bienvenido a su programa El Polígrafo. Es un gusto tenerlo. Muchas gracias por el espacio, Adelita, y muchas gracias a todos los televidentes también por estar con nosotros hoy. Al contrario. Don Luis, he hecho le he echado una miradita, ¿no?, a Mi Bus. Ustedes tienen 1.436 buses. Es correcto. Bien. Sí. De los cuales 600 más o menos no están operando. En este momento sí. Nosotros usualmente, inclusive antes de la pandemia, siempre hemos tenido aproximadamente 300 buses en mantenimiento. O sea, nunca hemos necesitado desplegar el completo la flota completa para poder atender la demanda, inclusive antes de la pandemia, cuando manejábamos 610,000 pasajeros. Siempre teníamos una reserva, digamos, de buses que estaba pasando por algún proceso de mantenimiento, ya sea correctivo, porque habían tenido algún desperfecto, algún daño, accidente, y tenían que entonces tener algún repuesto cambiado, o que fuera mantenimiento preventivo, o sea que el bus está perfectamente bien, pero le tocaba su cambio de aceite, como cualquier otro vehículo. Sí. El problema es que con todos los incidentes que han ocurrido desde la pandemia, porque esto no es algo nuevo ahora, sino desde la pandemia, fábricas cerraron o bajaron la producción, y eso nos empezó a mermar mucho la posibilidad de poder tener los repuestos con la celeridad que teníamos antes de la pandemia. Pero habíamos ido sobrellevando pues la demanda, aparte de que la demanda había bajado durante todo este tiempo por las restricciones de actividades económicas y demás. Pero este año se ha agudizado enormemente porque se ha combinado este mismo factor de los problemas con la logística, los fletes, la disponibilidad de contenedores y de vuelos, con el hecho del alza de combustible, que también afecta enormemente los fletes. Y ahora recientemente con la clausura de los puertos en China, que también ha hecho que se afecte toda la disponibilidad de repuestos a nivel mundial, ¿no? Vamos a analizarlo con calma. 600 buses es prácticamente un 40% de las líneas que no están operando. De la flota. De las flotas, más bien. Eso, ¿cómo llegó a que se hiciera ese número tan grande? Si usted dice que tenían 300 que estaban prácticamente en mantenimiento preventivo, etcétera, ¿cómo llegó a ese número? Bueno, es como lo explico. Siempre hubo, desde que empezó la pandemia, nosotros habíamos tenido problemas para asegurar ciertos tipos de repuestos que nos permitían hacer ese proceso de mantenimiento rápidamente. Lo que quiero decir con esto es que siempre hay un porcentaje de la flota de buses que entra en mantenimiento, porque cuando salen a la calle 300, pero entonces bajo circunstancias normales de poder obtener los repuestos a la celeridad que necesitamos. Pero esos 300, entonces, que están en mantenimiento preventivo, ¿no se usan del todo? No se usan, no. Esos no se usan porque nosotros tenemos siempre la misión de no sacar ningún bus a operar que no esté apto para el transporte de pasajeros. Entonces, si hay un bus que necesita llevarse su proceso de mantenimiento, o por alguna razón tiene algún desperfecto, o sufrió un accidente, o sufrió de vandalismo, por ejemplo, un bus que sufre de vandalismo, que este año hemos tenido 95 casos solamente de vandalismo, esos buses que se les revienta el vidrio, nosotros no los podemos sacar a circular porque se puede lesionar un pasajero y por ende nosotros no podemos hacerlo de esa forma. ¿Usted compra los repuestos directamente de dónde? Nosotros compramos repuestos originales de diferentes distribuidores que están autorizados por Volvo para vender los repuestos genuinos que son de estos buses que son marca Volvo. ¿Y dónde están ubicadas esas fábricas? Algunas están en Brasil, otras están en Bélgica, pero también utilizan materia prima de China también. Por eso que China, le digo que el problema es que también... ¿Pero cuándo puso esas órdenes, don Luis? ¿Cuándo puso las órdenes? Porque me cuesta entender que haya tantos buses parados realmente. Nosotros, no. Es que ha sido un problema acumulativo que ha venido desde el inicio de la pandemia. ¿Cómo puede ser que desde el inicio de la pandemia no se ha resuelto? Eso es lo que me cuesta entender. Porque ha sido un problema cumulativo. A la medida que iba pasando la pandemia, las cosas se iban poniendo peor. Nosotros hacíamos pedidos y de repente las fábricas estaban cerradas,
y entonces teníamos que esperar. En ese momento no había problema porque, bueno, pues si se incrementaba esa cantidad de buses que teníamos de 300 a 400 buses inoperativos, no había problema porque no teníamos tanta demanda. Pero a la medida que fue incrementando la demanda, teníamos que ir a apoyar con más celeridad y poner más pedidos de repuestos. Y además de eso, que tenemos que recordar que nosotros somos una empresa estatal. Por ende, nosotros nos tenemos que regir por la ley de presupuesto del Estado, que nos dice cierto presupuesto para cada año. Entonces, tampoco podemos decir, bueno, voy a agarrar y voy a pedir, viendo que la cosa se está poniendo difícil con los repuestos, voy a tomar una previsión de pedir para 2 años por delante repuestos y tenerlos en inventario, porque eso me afecta a mi presupuesto de ese año. Entonces, es un juego que tenemos que tener para poder tener los repuestos que necesitamos en el momento que necesitamos, que son variantes. Pero quiero entender una cosa. Los repuestos que usted solicitó, ¿cuándo puso las órdenes? Nosotros hacemos órdenes, nosotros hacemos solicitudes de órdenes de repuestos consecutivamente. ¿Y cómo no es es como que no es que hicimos uno y después hicimos otro. ¿Me entonces, ¿cómo es posible que si lo hace consecutivamente no le hayan llegado los repuestos? Las fábricas, me dice, están en Brasil y en Bélgica. En esos lugares, ¿qué tanto pudo haber afectado todo el problema de los puertos? Enormemente, enormemente. Y además de eso, le voy a poner un ejemplo, específico, por ejemplo, o le voy a poner varios ejemplos específicos. El año pasado nosotros tuvimos problemas para poder tener los repuestos para llantas y baterías, porque nosotros compramos las baterías, como somos empresa estatal, a través del convenio marco, que se le llama, ¿no? El convenio marco se supone que tenía que haber estado firmado para marzo del año pasado. Nosotros esperamos para poder tener el pedido de llantas para marzo. Como en marzo no se formalizó porque hubieron reclamos de parte de los proponentes y demás, nosotros tuvimos que entonces tomar la previsión de hacer una licitación separada nuestra para poder pedir las llantas. Entonces esos pedidos de llantas nos tomaron 5 o 6 meses de hacer porque nosotros teníamos la licitación. En ese momento a nosotros se nos aumentó, en vez de tener 300, teníamos 400, 450 buses operativos porque no teníamos ni llantas ni baterías. Y ese problema entonces lo resolvimos. Me parece. Y pudimos entonces volver a sacar la flota como teníamos andando. Después entonces tuvimos los problemas con repuestos de chasis de aire acondicionado, de la misma forma. Cuando pedíamos los repuestos de aire acondicionado, para final de año nosotros tenemos que hacer la licitación para este año para tener repuestos de este tipo. Ya. Y entonces en vez de tener 60, 90 días, nos pedían 180 días. Tengo que hacer una pausa. Realmente es bastante complicada la forma en cómo se expresa este sistema de mantenimiento, porque lo que yo entiendo es que uno debe de tener un aspecto preventivo, que usted debe saberlo perfectamente de qué es lo que le va a necesitar, en qué momento puede necesitarlo. Me parece que la burocracia se lo acabó. Déjeme hacer una pausa. Regresamos enseguida con más. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Gracias por continuar en sintonía del Polígrafo. Hoy conversamos con Luis Campana, es gerente general de Transporte Masivo de Panamá. Me estaba hablando acerca de los pedidos que se han realizado a las diferentes fábricas. Yo nada más para poder tratar de cerrar este capítulo y no enfrascar la entrevista en algo que usted ha explicado, pero que a mí no me convence. En lo que entiendo yo, no me convence tanto el hecho de que en estos 2, 3 años hayan acumulado 300 buses más que tengan que estar en mantenimiento en perjuicio o por desdicha para todos los pasajeros que usan esto. Me parece que también hay un componente burocrático que pudo afectar en estos pedidos, porque yo he visto sus cotizaciones que hace o todas las compras que emite en Panamá Compra. Mire usted, de las 46 actos que ha hecho desde enero a la fecha, la mitad están desiertos, o más de la mitad. 17 quedaron desiertos, 14 los adjudicó, 8 tiene por adjudicar y solamente 5 están vigentes. Entonces yo me pregunto qué es lo que está pasando. Bueno, justamente ese es el problema y eso es justamente lo que me expreso. Por ejemplo, uno de los grandes problemas que tuvimos fue este año con repuestos de aire acondicionado. Y quiero explicar también un poco, el hecho de que se acumulen, el tema es que nosotros siempre tenemos esa variación dependiendo del tipo de repuesto que por alguna razón haya escasez en ese momento. Lo que le explicaba, por ejemplo, que nos pasó el año pasado con las llantas y combustible,
nos hizo una operación crítica en ese tipo de respuesta en ese momento. Eso ya se resolvió, pudimos hacer los pedidos, recibimos, actualmente no tenemos problemas con tener llantas y baterías para repuesto. Ahora nos hacen falta otro tipo de repuestos. Por ejemplo, en este caso, parte de esas licitaciones que usted, o esos actos que ve, son actos, sí, son actos, que se solicitan las cotizaciones. Vamos y solicitamos. Antes nosotros pedíamos en 60, 90 días. Ahorita está dando 180 días. No llega nadie, se declara desierto porque no lo pueden entregar en 60, 90 días. Pero está dando 180 días en algunos actos, yo vi. Después que lo volvemos a reformular, pero antes de eso tenemos que declarar los desiertos y les ponemos a decir, bueno, tenemos que darles otro plazo de tiempo. O sea, cuando se declaran desiertos, ¿cuál es el mayor problema? Actualmente por la solicitud de tiempo de entrega que pedíamos, porque pedíamos los tiempos que teníamos antes de la pandemia y ahora aparentemente no pueden cumplir con las entregas porque no se quieren comprometer, porque una vez que pone el contratista la fianza tiene que cumplirla. Y a pesar de que nosotros le ponemos un calendario de entrega, nos dice, bueno, es que no podemos entregarlo. Le llamamos después, oye, ¿por qué no participaron? ¿Por qué no participaron? No me quiero comprometer esto, no he podido comprometer con fábrica porque no me han querido decir que pueden hacerlo en tantos días por el tema de los fletes y logística y demás. Eso es lo que nos ha causado que nosotros tengamos declarado desierto, volverlo a poner hasta que podamos conseguir eso. Y como le digo, nosotros tenemos que comprar repuestos originales, por ende, no es como que tampoco tenemos una variedad. Okay, yo entiendo eso. Y algo que es importante también, que creo que es importante que entiendan, nosotros como empresa estatal, desafortunadamente tenemos que regirnos por esa ley de contrataciones públicas. Si nosotros fuéramos una empresa privada, porque si nosotros fuéramos una empresa privada, por ejemplo, si yo puedo ubicar, yo ahora tengo una situación donde veo que no me pueden entregar en 120 días como requiero, entonces lo declaro desierto, está pasando el tiempo, porque todo eso tiene un procedimiento de tiempo, se me están aumentando la cantidad de buses que tengo inhabilitados, entonces yo, si fuera empresa privada, yo podría agarrar y decir, pero no es empresa privada. En México que tiene 90 filtros, mándamelos acá, no lo puedo hacer porque es división de materia. Entonces, sí hay ciertas restricciones que nos posa el hecho de ser empresa estatal también. Entonces, estamos hablando de que hay un componente burocrático y hay un componente que nos limita, sí, por supuesto que sí, por supuesto que global. Sí. Ahora, ¿cuándo van a estar listos los repuestos? Hábleme de cuándo va a poner a flote esos 300 buses. Porque estamos hablando que 300 otros prácticamente quedan estacionados. Sí, pero ahí tampoco son necesarios para atender la demanda. Entonces, ¿para qué están esos buses? En primer lugar, son la compra original que se hicieron, además que nos permite también hacer una rotación y además, cuando yo llegué a la administración, esos eran los buses que estaban en la flota. Y mi idea, honestamente, también era poder ver si incursionábamos a poder atender otras rutas, porque hay otras comunidades que nos han pedido que nosotros fuéramos con tanta demanda servir. me parece ridículo que estén ahí parados. Pero que la autoridad de tránsito, nosotros tenemos que depender de ellos para que nos dejen entrar a esas rutas. Qué burocracias, qué espanto, qué bárbaro. Todo es en detrimento del usuario, eso está pésimo. En ese sentido, tengo que estar de acuerdo con usted. Honestamente, yo le voy a decir, estando yo sentado en este asiento, le puedo decir, yo considero que la decisión del gobierno anterior de estatalizar el sistema Mi Bus no fue la correcta. Lo que tenía que haber realmente hecho, y esto lo digo ya como un profesional de transporte, no como el gerente de Mi Bus, lo que considero yo que tenía que haber hecho el gobierno era fortalecer institucionalmente la autoridad de tránsito para que le pudiera hacer mucho mejor contraparte y poder brindar mecanismos para que la empresa privada pudiera echar adelante ese proceso. Pero bueno, fue la decisión que tomó el gobierno en ese momento y es la situación en la que nos encontramos hoy en día. O sea, que estaba mejor en manos de la empresa privada que en manos del gobierno. Una operación de transporte público, en mi opinión, sí. Siempre puede estar en mejor operación de manos privadas. Por ejemplo, en Bogotá, Transmilenio, que es la empresa que maneja es una empresa municipal y maneja los buses. Ellos manejan la administración y planificación de las rutas, pero los operadores, ellos les entregan los itinerarios y le dicen, usted tiene que cumplir como estas rutas. Antes, aquí. Inclusive mi propuesta honestamente es mejor. Me parece que el modelo que está en estas ciudades como Bogotá, como Santiago de Chile, como Curitiba, es hasta mejor en el sentido de que la planificación de las rutas está institucionalizado y los operadores lo que hacen es ejecutan y se les paga por kilómetros recorridos. Le voy a decir una cosa. Y le dan el mantenimiento a la flota, por supuesto. El gobierno ha mostrado ser el peor administrador del mundo. No sabe ni cobrar. No usa bien la plata, todo se escurre por ahí, no hay cuentas claras. Entonces, entiendo, usted está proponiendo o piensa o está entre sus planes, tal vez, que esto vuelva a administración privada.
Yo considero que la operación del transporte público colectivo siempre estará mejor en manos privadas. Siempre lo he ¿Y dicho. lo va a proponer? Ya lo he propuesto, de hecho. ¿A quién? Se lo he propuesto al mismo presidente Cortizo y él está ¿Cuándo le también de produce acuerdo. Yo le propuse al presidente Cortizo la creación de una entidad administradora del sistema de transporte público colectivo a nivel metropolitano, porque también tenemos que pensar que está la gente afuera. del oeste Sí, y de entiendo. las rutas del norte y este que también quieren qué le consolidarse. dijo el Y eso no presidente? significa, ojo, esto es importante, eso no significa, porque me lo preguntan mucho, ¿cuándo va a ir Metrobús a Panamá Oeste, por ejemplo? No, Exacto. no tiene que ser Metrobús. No, Puede otro ser otro sistema de concesionario, transporte, claro, puede ser otro entiendo. concesionario, pero debe ser privado, porque nosotros para operar el transporte público realmente sí tenemos muchas restricciones que no nos permiten Ok. reaccionar con la rapidez que necesitamos. Vamos a hacer otra pausa, don Luis. Qué pena con usted. No. Regresamos con más. Vamos a conocer qué es lo que le dijo el presidente cuando él propone esto y si los planes son más inmediatos. ¿Cuándo usted va a tener su transporte funcionando como era hace unos meses atrás? Una pausa. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Gracias por continuar en sintonía. No voy a demorar mucho tiempo en la introducción, pero quería saber algo. Entonces, como nos desviamos tantito del tema, sí me gustaría, antes de entrar a saber cuándo van a estar listos todos los buses en operación, ¿qué le comentó el presidente sobre la idea de pasar nuevamente esta administración a manos privadas? Sí, ok, en primer lugar, ya nosotros tenemos pedidos que nos han confirmado finalmente, porque ha sido lo de la logística, realmente ha sido conseguir fletes que nos confirmen que nos van a traer las piezas, ha sido realmente intenso, pero ya por lo menos los primeros 2 pedidos nos van a estar llegando en las próximas 3 semanas. Cuando ya las 3 semanas nosotros los retiramos, liquidamos a aduana, pasamos a los patios y empezamos a aumentar la operatividad de la flota. Nosotros esperamos que de 2 a 3 meses podamos entonces recuperar la flota que necesitamos para tener el modelo de demanda que teníamos anteriormente. Sin embargo, con todas las rutas que estaban. Con todas las rutas que estaban, sí. Sin embargo, nosotros vamos a hacer una evaluación de cómo evidentemente se han comportado la demanda en este momento, a ver si en realidad tenemos que regresar estrictamente a ese mismo modelo o podemos hacer variaciones en ese sentido. Este modelo que hemos implementado de conectividad en realidad no es nada nuevo ni es drástico. En realidad nosotros lo venimos implementando ya hace un par de años, específicamente desde que empezó la pandemia, le hemos metido más ahínco a eso, porque así es que funciona la mayoría de las ciudades y nos permite, nos da la oportunidad de darle mayor frecuencia. Por ejemplo, nosotros pero no es tan bueno para el usuario ese sistema. No, pero mire, está pasando mucho tiempo perdido. No, para nada. Esta semana nosotros hemos podido aumentar la demanda que hemos manejado de la semana pasada en 6%. Y lo hemos hecho con prácticamente 700 viajes bus-bus, porque eso significa que las rutas complementarias, yo le puedo dar 3 vueltas en lo que le da una ruta larga hasta el centro de la ciudad. El tema de las rutas largas que viene de las comunidades es algo que está heredado del tiempo de los Diablos Rojos. Sí. Pero cuando uno estructura un sistema de transporte a cualquier ciudad lo que pasa vaya, es que Bogotá, baja y sube Chile, cuando usted no tiene un sistema, o sea, con tecnología exacta, que me diga a mí a las 10:15 viene mi otro bus. Eso, la gente pierde mucho tiempo bajando de un bus, esperando al otro. Nosotros lo que hemos hecho es que hemos volcado a tener en las zonas pagas principales, que son las de Pedregal en el este y la de los Andes en el norte, suficientes buses esperando a las rutas complementarias que vengan para despacharlos inmediatamente en las rutas. Evidentemente, nosotros aquí en Panamá no tenemos la infraestructura de carriles exclusivos, como existe, por ejemplo, en Bogotá o en Curitiba, que nos permita precisar eso, como por ejemplo en Metro, porque ellos tienen una línea dedicada, pero nosotros no gozamos de eso. Pero lo que sí podemos hacer es poder tener esos buses esperando a los usuarios y es lo que hemos tenido ahorita mismo. Don Luis, nos queda poco tiempo, eso es que quiero tratar de abarcar algunas otras preguntas. ¿Hay planes reales para pasar esto a manos privadas, sí o no? Nosotros, ya le digo, yo tuve conversaciones en presidencia y con el mismo presidente Cortizo le propuse que si pudiéramos conceptualizar la constitución de una autoridad de metropolitana
de movilidad o fortalecer la autoridad de tránsito. A él le gustó muchísimo la idea. Le dije que bajo esta premisa nosotros podríamos volver a privatizar la operación de Mi Bus. Ojo, la operación. Y lo mejor de esto es que, a diferencia de 2010, cuando no teníamos esta experiencia previa, yo se los puedo decir que hoy en día nosotros podríamos privatizar las operaciones de Mi Bus y cualquier otra concesión de transporte público en Panamá Oeste, en cualquier otro lugar del área metropolitana, en manos de una empresa panameña, porque hoy día sí existe la experiencia en operación de transporte público confiable y responsable en Panamá, y lo digo estando aquí en Mi Bus porque tenemos personal panameño 100% Sí. y lo hacen muy bien el trabajo. Hay cosas allí. ¿Cuánto va a costarle al gobierno eso? Y si eso en alguna forma va a impactar en el precio. Ahora, ¿qué tan rentable o deficitario es el sistema? El sistema de transporte público, por lo menos, lo que es la concesión de Mi Bus, que es Distrito de Panamá y San Miguelito, bajo el modelo antes de pandemia, 610,000 pasajeros con esta flota de buses, tomando en cuenta que cierto porcentaje siempre está en mantenimiento o en reserva, es rentable, pero ese modelo ha estado alterado ahora, evidentemente, con el tema de la pandemia. Ese es ¿Rentable otro cómo problema. así? O ¿Cuánto sea, es que rentable? cubre los No, pero ingresos que están con la tarifa ¿qué técnica, cubre los gastos. Por ejemplo, teníamos en 2019, que fue la última año, teníamos, por decirte, 193 millones en ingresos versus 172 millones O en sea, que egresos. 20 dólares, 20 millones, y tienes más o un menos. pequeño margen que básicamente es para la inversión, para reparar los patios y demás, ese tipo de cosas, ¿no? Con eso sí está contando balancea. la compra de nuevos de mantenimiento y de repuestos. No, sí, incluyendo todo, toda la operación por kilómetro, todos O los sea, costos que sí es fijos, rentable. variables ¿Y y ese repuestos dinero y demás. dónde se Pero va? eso es con la tarifa técnica, ojo, y eso es muy importante que los usuarios siempre lo tengan presente. La tarifa técnica de las rutas troncales de Mi Bus es de 80 centavos. El usuario solamente paga 25 centavos con el transbordo incluido. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, que hay un subsidio del gobierno hacia el usuario para que pueda Así tener es. un transporte público accesible. Ese subsidio aproximadamente, ¿cuánto es al año? Nuevamente, antes de pandemia, bajo Sí. circunstancias normales, es aproximadamente de 100 millones de dólares al año. Exacto, De 100 millones de dólares. es correcto. O sea que realmente no es costo rentable. importante. O sea que realmente eso, si no fuera por el subsidio, no sería rentable Pero igual. es que lo que pasa es que los sistemas de transporte público a No través de son todo el mundo rentables, son obviamente. todos Sí, subsidiados. Son todos subsidiados. Es correcto. Ahora, una pregunta. La Junta Directiva de Mi Bus, ¿qué ha dicho acerca del problema que está pasando y cuáles han sido las alternativas que han propuesto ellos para solventar el problema? La Junta Directiva está enterada de todo lo que estamos haciendo y ellos saben que nosotros estamos haciendo todo el trabajo que podemos hacer para poder seguir brindando todo el servicio a toda la comunidad sin aumentar el pasaje, que es una gran limitante, Sí. porque el presidente Cortizo ha dicho que no se va a aumentar el pasaje de transporte público para el usuario en estos momentos porque no se desea golpear el bolsillo de los usuarios. Y evidentemente estamos trabajando lo mejor que ¿Pero qué podamos con los alternativas recursos que han dado tenemos. estas personas en la Junta Pero Directiva? es que esto es un tema que va a resolverse en los próximos meses una vez que ya tenemos resuelto todos los temas de las adquisiciones de los repuestos. ¿Y cómo ya estamos los procesos seguros? administrativos ya están hechos y los repuestos vienen en Pero, camino. don Luis, ¿cómo estamos seguros que ese proceso no se va a repetir después? Porque No. me diga, es que no sabía que necesitaba estos repuestos porque yo no puedo tener ese stock en inventario. Muy comprensible. Pero ¿cómo sabemos que eso no le va a volver a pasar? Yo creo que con este tema, yo no creo que nadie realmente esperaba que con este tema de la pandemia hubiera tantos estragos, ni mucho menos que este año se combinara esos efectos cumulativos con el alza dramática de combustible. Yo no creo que nadie esperaba o proyectara que iba a haber un alza tan dramática de combustible que hiciera que, como esta tormenta perfecta, se combinara también con el cierre de los puertos en China. Son lecciones aprendidas que nos quedan. ¿Qué hacemos? Alternativas. Guardamos más repuestos en stock. ¿De cuáles tipos? Aumentamos el inventario. Eso hace que contablemente no sea eficiente para la empresa financieramente. Tenemos este tipo de situaciones. Nosotros en esta ocasión, en esta crisis, nosotros nos hemos apoyado en nuestra dirección de planeación ¿Y qué de han poder dicho? tener este modelo alternativo para poder seguir dando el servicio a los usuarios, pero definitivamente son cosas que nos dejan pensando, es decir, tenemos que tener otro tipo de planes de contingencia que no solamente dependan de la operación, sino que puedan depender de planes de inventario y mantenimiento, pero eso también entonces, ¿qué han tenemos que decidido? evaluarlo. No, eso es lo que No lo estamos han evaluando decidido. con estas opciones. También. Nosotros lo estamos viendo, qué es lo que es más rentable para la empresa bajo esta situación y qué probabilidad hay que esto se pueda repetir de esta forma, porque esto es una situación muy particular y única que nunca había pasado. Tenemos que tener eso en una situación inédita. Sí, don Luis.
tengo poco tiempo y le quería hacer una preguntita o dos o tres más, pero no sé, para lo que me dé chance. Los buses eléctricos, ¿en qué van? Si me puede contestar breve para poder abarcar otra cosa. Sí, el presidente Cortizo recientemente ratificó pues, la ley de movilidad eléctrica y nosotros como empresa estatal de transporte colectivo vamos también encaminados a poder llenar esas metas que se ha trazado en la ley de movilidad eléctrica. Las buenas noticias de esto es que los primeros 5 buses eléctricos nos van a llegar a principios del próximo año a través de un préstamo del BID que tiene con la Autoridad de Turismo. La Autoridad de Turismo, esos 5 buses, después que los licita y los adquiere, nos los va a donar a MiBus para nosotros operar una ruta en Casco Antiguo, que va a ser la primera ruta verde en Panamá. Pero en adición a eso, como ya saben, pues ya tenemos esta flota original que tiene ya más de 12 años y más de 650 kilómetros en promedio de recorrido, que ya tenemos que empezar a hacer el proceso de reposición. Entonces nosotros ya hemos realizado diversos estudios, que hemos recibido también mucha ayuda de parte del BID, del Banco Mundial, para poder evaluar cuáles son esas rutas rectificables y en esta reposición de flota que vamos a empezar a partir del próximo año va a haber cierto porcentaje de buses, aproximadamente 400 de esos buses, estimamos, van a ser eléctricos y van a ser de otra tipología, no va a ser solamente de 12 metros, sino también algunos de 9 y 10 metros para poder maniobrar en calles más estrechas. Bueno, don Luis, me gustó mucho tenerlo en el programa. Muchas gracias. Muchísimas gracias por venir y gracias por darle a la audiencia un poco una explicación más amplia acerca del tema, todo el programa abarcado en las dificultades que están teniendo en este momento el sistema de transporte masivo. Le agradezco muchísimo que nos haya puesto atención. Nos vemos la próxima. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Revive este programa entrando al canal 1 de VOD de Tigo.